Una característica para ser bendecido y prosperar es aprender a servir, pero otra característica es humildad y la tercera es la obediencia. Cuando se complementan todas, entonces hay una implosión. ¿Por Ujú. qué? Porque de adentro hacia afuera vienen las manifestaciones. La Biblia dice que de la abundancia del corazón Habla habla la la boca. boca. Entonces, lo que tengamos dentro va a ser manifiesto a través de nuestras acciones. Bendecida tarde, hermanos amados. Una nueva oportunidad que nuestro Padre Celestial nos entrega hoy en el episodio 33 del podcast Mi alma te alaba, Padre, el cual hemos denominado condiciones para prosperar, mandato divino. La base bíblica la encontramos en Josué, capítulo 1, desde el versículo 6 al versículo 8. Tomamos como referencia la valentía de Josué, la obediencia de José. En toda ocasión obedeció al Creador. Y eso es algo que hoy me llama mucho la atención, porque si utilizamos ese modelo de éxito, podemos entonces prosperar, porque Jehová le dijo a Josué que en toda ocasión iba a estar a su lado, pero con la condición de que él se esforzara, de que fuese valiente. Y hoy vamos a conocer cuáles son esas condiciones que nosotros podemos también llevar a cabo para que en nuestra vida Jehová en toda ocasión nos acompañe. Gracias, Padre, porque en este día es el Espíritu Santo quien va a tomar el control, quien va a permitir que nosotros pensemos, actuemos y hablemos edificando según lo que el Espíritu Santo quiere y no nuestra voluntad. El invitado de hoy es el pastor José Romero, quien nos va a desarrollar este tema de poder. También nos están acompañando las adoradoras Iglis Leota, Avis Maigua y como siempre, Oliver Marcano en los controles. Y de esta forma, entonces, les invito a que adoremos al Señor para ya después desarrollar este espléndido tema. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesta estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Y de esta forma continuamos en este episodio 33. Hoy nuestro invitado, el pastor José Romero, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Julie. Gracias, José, por estar acá acompañándonos. Sé que hoy va a ser una tarde poderosa porque vamos a conocer esas condiciones para prosperar. Amén. Amén. Antes de desarrollar el tema, José, vamos a darle la oportunidad a la audiencia a que conozca un poco acerca de quién es José Romero, de ese ministerio que Dios te ha entregado y que sea de parte tuya, que ellos conozcan de ti. Gracias, Juliana. Gracias a toda, por supuesto, la audiencia que está conectada y los que a futuro se conectarán.
Declaro para ustedes una palabra de bendición sobre sus vidas. Y bueno, acerca de mí, José Romero es un hombre que creyó al Señor desde niño. A los 6 años de edad conocí a Jesucristo, lo acepté como Señor y Salvador de mi vida, Ujú. porque vengo de un hogar cristiano, mi mamá fundadora de ministerios, de iglesia, y salí muy chico de Aragua de Barcelona, donde nací, a estudiar a Caracas. Tuve la oportunidad de estudiar ciencias sociales y, bueno, hacer una cosa con otra, porque mientras estudiaba también eh, ejercía eh, ese dinamismo que aún ya siendo mayor, creo que está ese fuego por dentro de mí. Empecé a hurgar, a buscar más de lo que me habían enseñado y ingresé al Seminario Teológico de Venezuela. Tuve la oportunidad de estudiar teología, alcancé los estudios, soy doctor en teología. Excelente. eh, y por supuesto, seguí estudiando también, aunque no lo culminé, tuve la oportunidad de estudiar varios años en la universidad en Carabobo, Derecho, y tuve luego que culminarlo acá en Oriente por esas jornadas no, perdón, no jornadas, sino por esa facilidad que se presentó a nivel nacional para terminar carreras. Y bueno, soy abogado, pero no me jacto de eso, me jacto más de ser el hijo de Dios. Y aunque eso pesado lo que me ha entregado el Señor, eh, el Señor desde pequeño me ha llamado a servirle, y junto a una gran mujer que conocí, nos casamos ya 30 y tantos años de casado, mi esposa Miriam, hermana de mi hermana Iglis. Tengo 4 hijos, 3 nietos, y ejercemos un ministerio en Venezuela, se llama Adoradores del Gran Rey. Estamos en Venezuela y en algunos países. Una palabra que el Señor nos dio cuando yo era maestro de ministerio con Noemí Ávila, acá en el ser lleno del Espíritu Santo, el Señor nos marcó y pude creer a esa palabra que desde niño el Señor me había dado, y salimos al ministerio donde el Señor nos llamó a ejecutar y salimos. Y hoy, creyéndole al Señor, vemos el resultado de lo que es la fe. Gloria a Empezamos mi Dios. familia y hemos avanzado en Venezuela, en muchos estados, municipios. Hemos logrado llegar ya al continente europeo, en Italia, estamos en República Dominicana, Ecuador, estamos en Brasil y acabamos de alcanzar el continente africano. Tenemos muchas iglesias en África, Mozambique, Zambeza, y sencillamente con creerle al Señor. Que José Romero sencillamente es el instrumento, el hombre que Dios puso allí para creer, no para hacer otra cosa, sino para ejecutar un plan que Dios diseñó antes de la fundación del mundo para mí. Creo a Dios, amo a Dios, soy un hombre de familia, soy un hombre que cree que este es el tiempo maravilloso para todos los que podemos hacer algo creyéndole a Dios, por supuesto confiando en Él, porque Él es un Dios extremadamente bueno. Gloria a Dios. Excelente todo este resumen que José acaba de hacer, porque habían cosas que no conocía. José y yo somos amigos desde hace muchos años, pero nos habíamos desconectado un poco. Sin embargo, en esa desconexión, José terminó los estudios de teología, también terminó los estudios de derecho y, y bueno, tenemos muchas cosas en común, somos colegas. Sí, Ahorita también estoy estudiando teología y es maravilloso cuando buscamos a Dios, cuando nos llenamos de la presencia de Dios y cuando buscamos conocer cada día más, el hurgar las escrituras, el llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios es algo infinito. No sí. tenemos años de vida suficiente para poder conocer todas las cosas y recibir todas esas promesas que Dios nos quiere dar. Amén. Y así como Dios nos ha entregado promesas a nosotros, también le ha entregado promesas a ustedes, porque están aquí tipificadas en la Biblia. Y hoy, en el tema que vamos a desarrollar,
vamos a conocer las condiciones para prosperar. Y hemos tomado como base Josué, este hombre esforzado, valiente, este hombre que siempre le creyó a Dios y que tuvo obediencia por lo que Dios le indicó. Entonces, José, vamos a desarrollar esto. Qué bueno. Estoy deseosa de conocer esas condiciones, porque yo sé que más de uno de ustedes allí salga corriendo a buscar lápiz, a escribirlo en su tablet, a tomar nota de lo que va a recibir hoy de parte del Espíritu Santo. Amén, qué bueno. Sí, la palabra del Señor establece en el libro de Josué, en el capítulo 1, versos 6 al 8, tres textos que marcan profundamente lo relacionado a la temática. Y me permito leer el texto 6, dice del capítulo 1, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. ¿Quién fue Josué? Josué fue un príncipe, o era un príncipe de Israel, servidor de Moisés, fiel servidor. Una característica para ser bendecido y prosperar es aprender a servir, pero otra característica es humildad y la tercera es la obediencia. Cuando se complementan todas, entonces hay una implosión. ¿Por qué? Porque de adentro hacia afuera vienen las manifestaciones. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que tengamos dentro va a ser manifiesto a través de nuestras acciones. Josué, un hombre estratega, aprendió de Moisés muchas cosas. Qué bendición es cuando tenemos líderes excelentes a los cuales nosotros vemos, aprendemos, nos acercamos a ellos, les servimos. Una característica maravillosa es aprender a servir, porque el que sirve no es tonto, el que sirve juega a vivo, como dice en el argot criollo, porque aprende tácticas, aprende a desarrollarse, aprende humildad y por supuesto va a aprender cómo manejar ciertas situaciones adversas que puedan darse. Y Josué era uno de estos. Dese cuenta que Moisés era el hombre que hablaba cara a cara con Dios, el hombre que estaba cerca de hablar con Dios, y Josué estaba aprendiendo. Tal fue la confianza que cuando se fue a hacer expiar la tierra, expiar era ir, revisar, ver qué condición podía tener esta tierra, la cual ellos tenían que poseer. Y Josué fue uno de los enviados que vio la tierra, vio las circunstancias adversas, pero creyó a lo que Dios había dicho. Recuerden que fueron 12 príncipes, pero solo 2 vieron las adversidades, pero vieron soluciones, Josué y Caleb. Los demás vieron lo natural y dijeron, son muy grandes, no podemos, no vamos a avanzar, no se va a poder hacer. Solo 2 estrategas dijeron, sí podemos, porque Jehová Dios está con nosotros. Cuando nosotros ponemos a Dios por delante de todas las cosas, no importa cómo se llama la enfermedad, no importa cómo se llama la dificultad, no importa cómo se llama la situación adversa, sabemos que nuestro Dios podrá hacer todas las cosas porque Él lo ha prometido. Entonces, Dios inicialmente ordena a Moisés agarrar e indicarle al pueblo lo que tenía que hacer. Moisés ya estaba terminando la jornada y me llama la atención que acá
Ahora le corresponde a Josué tomar la batuta, la dirección de lo que había visto a Moisés hacer. Y entonces Dios le dice, ahora te corresponde a ti, te corresponde echar hacia adelante, conducir, porque has estado con un gran líder, has visto las situaciones, pero te doy solo una cosa. Recuerda esto, que hay una promesa que exige valentía. Dios nos ha dado promesas a nosotros y esas promesas exigen valentía. Ser cristiano en este tiempo no es fácil, pero tampoco es imposible. La juventud en el dinamismo en el cual nos encontramos, la adolescencia, la preadolescencia, los adultos mayores o inclusive la infancia, tienen retos extraordinarios. Tenemos una sociedad hoy con un dinamismo tan extremo y que en medio de esto se cree que la palabra de Dios es arcaica, vieja, que no puede cómo ubicarse en la sociedad. ¿Y cuán equivocados estamos? La palabra de Dios fue ayer, es hoy y será para siempre. Jamás va a pasar. Al contrario, todos los estudios que los hombres han estado tratando de implementar para contradecir la palabra de Dios, al contrario, terminan ratificando la vivencia, la realidad de los hechos que señala la palabra de Dios. La antropología, la psicología. Cuando estudiamos la psicología creemos que solo es la psique del individuo, pero ella conforma o enseña lo intrínseco del ser humano, esa composición de espíritu, alma y cuerpo, por ser tripartitos. Entonces, en medio de todo esto hay un dinamismo profundo que nos enseña a confiar en Dios. Josué confió en Dios. Lo demostró no con palabras, lo demostró con evidencia cuando puso la palabra de Dios antes de lo que estaba viendo, que era una realidad. Esa realidad no era la realidad de Dios, era algo circunstancial. ¿Qué circunstancia pudiésemos estar viviendo hoy? Yo te digo hoy, aprovecho a decirte, es simplemente circunstancial, porque la verdad de Dios es la que está acá en la palabra de Dios. Si la repetimos, si la creemos, va a ser una realidad que se hace visible, presente en la vida, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Así es. Y cada persona, José, eh, debemos entender de que cada persona va a tener una comunicación distinta con Dios, Sí. indistintamente de que la palabra es única, pero cuando nos conectamos con el Espíritu Santo se va a comunicar de una forma diferente con cada quien y le Sí, va a dar una inspiración y le va a dar la oportunidad. Y tú decías de que en la actualidad muchas veces o muchas personas, sobre todo la juventud, puede creer que la palabra es arcaica, que la palabra de repente está pasada de moda, pero sin embargo, les digo que si se dan la oportunidad de leer la palabra de Dios, el Espíritu Santo les va a entregar sabiduría y les va a entregar discernimiento para poder darse cuenta que en cualquier generación, que en cualquier momento, en cualquier tiempo, Dios está dispuesto a hablarte, Dios está dispuesto a transformar tu vida, Dios está dispuesto a hacer cosas aún mayores de lo que nosotros podemos imaginarnos. Solamente tenemos que darle esa oportunidad como muchas personas la están teniendo hoy, porque estamos manifestándole la palabra y ya luego también vamos a tener parte de testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. amén. Claro que sí. Eh, yo no lo culminé. Yo empecé a estudiar psicología, porque aunque soy ya, tengo mis añitos, Julián. Yo estaba estudiando psicología y me llamó la atención profundamente porque nosotros en este dinamismo de secularización, antiguamente cuando yo era niño, se creía que los cristianos éramos la generación de tercera, éramos lo último. Y se decía en los pueblos que éramos los cholúos, los analfabetas, los que no se podían hacer, los que no se podían Los que realizar no tenían sin conocimiento. conocimiento. Y eso fue una de las cosas que de mi pueblo me inspiró a irme a estudiar y todavía soy un viejo y sigo estudiando. Yo sigo estudiando no para llenarme, decir que soy más que alguien, yo no soy más que nadie, pero sí creo que cada día tenemos que capacitarnos porque los hijos de Dios tenemos que ir a la vanguardia, tenemos que estar
enfrentando las situaciones y como dice San Pablo en una de las epístolas, nosotros tenemos que estar dispuestos a presentar defensa de nuestra fe en todo momento, con todas las herramientas y a Ujú. todo nivel. Así que la preparación nunca culmina. Claro, siempre tenemos que estar renovando Así nuestro es, entendimiento. Muchas veces hay que adecuar los términos. Quizás en la actualidad, si hablamos con la juventud, no le podemos hablar como nos hablaban a nosotros cuando éramos chamos. Es otro lenguaje, es otra forma de comunicarse, pero sin embargo, la sabiduría dada por Dios nos va a dar el mecanismo para poder comunicarnos y que puedan entender, porque no somos nosotros somos instrumentos. así es. Es el Espíritu Santo quien empieza a ser. Y parte de esa renovación, de este entendimiento, es que en este momento estamos evangelizando. Y en este momento lo estamos haciendo por medio de las redes sociales, por las diferentes redes sociales, y nos estamos comunicando con personas de diferentes edades, en diferentes partes del mundo, en diferentes países, al mismo tiempo. Y ese es el poder de Dios, que Él se manifiesta y traspasa esas cámaras y entra a los corazones de cada una de las personas que esté escuchando, y sé que cada quien va a ir recibiendo lo que corresponde, porque nosotros no conocemos los problemas que está afrontando cada persona que está viendo hoy este episodio, pero Dios sí conoce. Amén. Y toma esa palabra el Espíritu y produce el efecto para el cual fue soltada en ese momento. Cuando se suelta una palabra, gravita en la atmósfera y trasciende el tiempo, las barreras, llega hasta donde tiene que llegar, porque la palabra de Dios no está limitada. Los limitados somos nosotros con nuestra Ujú, condición humana. ujú. Pero la palabra de Dios no, ella va a producir vida porque ella es viva y eficaz y más cortante que espada de De doble filo. doble Así que la filo. palabra que estamos hablando está produciendo un efecto y los amigos, los jóvenes, quien nos está oyendo y quienes nos van a oír a continuación, seguro que la palabra que produce vida producirá cambios necesarios Gloria a para la Dios. transformación de esa situación que pudieses estar atravesando de sea cual sea, de enfermedad para sanidad, de conflictos para la paz, de tergiversación de términos de conductas sociales, Ujú. seguro para la adecuación de una transformación natural conforme al propósito de Dios para este Y tiempo. dentro de esas condiciones, José, si las vamos numerando, hablaste de que hay que tener humildad, Sí, hay que tener vocación de servicio, de servir a otros, y hay que tener obediencia. Entonces, a mí me gusta irle mostrando a las personas cuáles son esas condiciones. Si vas tomando nota, entonces recuerda que hay que ser humildes al recibir la palabra de Dios. Hay debo que... hacer una acotación. Ujú, Humildad no es como se ha entendido y las personas dicen, yo soy humilde. ujú, La humildad no es apariencia física ni ujú. atuendo, porque se cree que cuando uno es humilde es por... La persona sí es humilde, ¿por qué? Porque está mal vestida, porque anda No, andrajosa. No, eso no es humildad. Hay gente sin un bolívar, sin un centavo, sin un dólar, y es tan altivo. Y hay gente con muchos dólares, con cualquier posesión, un estatus económico enorme, empresario, y son tan humildes, porque la humildad es una condición espiritual que se va a reflejar a través de las obras o de la conducta de la persona. Les ujú, puedo decir algo. Estando en Caracas, yo tuve la oportunidad de estar en una iglesia muy inmensa. Yo era el presidente nacional de la Juventud Misionera Pentecostal de Venezuela y pude conocer a muchas personas. Y me llamó la atención que había un hombre que no se sabía quién era y era el hombre que en los campamentos él cortaba los leños para hacer la sopa, era el hombre que servía. Yo pensé en un momento que era alguien que estaba desempleado y era el gerente de una de las empresas más reconocidas del país. Él no imagínate. era cristiano, su esposa sí, pero él tenía la oportunidad para decir, mira, sírvanme a mí, yo soy el Señor, yo soy aquel.
No, y el Y hombre sin era, embargo, él estaba estaba para sirviendo. servir. Cuando conocimos a esa persona, nos llamó la atención y dijimos, wow. Y algo que mi esposa siempre dice, nosotros íbamos a ministrar a una iglesia de una zona muy pudiente en el este de Caracas, de nuestra organización. Y las señoras que recibían, que nos recibían a la entrada de la puerta de la iglesia y que cuando entrabas con los niños te los quitaban para ellas atenderlos, eran señoras que tenían choferes en sus casas, que tenían 2 y 3 servicios que le hacían todo en su casa, que vivían en tremendas zonas del este de la ciudad, en Caracas, y ellas en la iglesia iban a servir. Cuando nos dimos cuenta quiénes eran, entonces decíamos, wow, y no es para que vieran que eran humildes, es que lo demostraban y era una vivencia. Es que esa es la combinación perfecta de lo que les estoy diciendo, combinar lo que es la humildad, que es que yo merme, o sea, yo me humillo y que sea el Espíritu Santo, que sea Cristo el que se manifieste por medio de mis acciones, por medio de mis obras y esa vocación de servicio que era la que tenía Jesús, pues es tomar como referencia el modelo de Jesús y de esa forma nosotros podemos decir que somos embajadores de Sí, Cristo. crucifico mi ego, porque la humildad es crucificar el ego Ujú, de creer que me tienen que servir o que yo soy el superior para tomar la personalidad de Cristo, como dijo Pablo, ujú. no vivo yo, Sino que más vive vive Cristo en Cristo mí. en Lo que mí. he de vivir en la carne lo vivo en la fe y con Él estoy juntamente crucificado. Cuando crucificamos el ego, los títulos, la posición social y nos quitamos todas esas tonterías y decimos, yo vine a servir, Ujú. entonces somos humildes. Gloria a Dios. Y de esa forma estamos conociendo cuáles son las condiciones. Pero sigamos conociendo cuáles son esas condiciones, porque todo esto va a ir sumándose para que ya luego entonces podamos hablar de qué representa esa prosperidad que quiere Dios en todas las cosas, como dice su palabra. Nosotros al ser humildes tenemos vocación de servicio. Ujú. Y la vocación de servicio, quien no sabe servir no merece vivir, Así es. porque servir es una condición que debe estar inmersa en la personalidad. Debemos diferenciar en estas cosas lo que es el carácter del ser humano y lo que es esa parte genética que son los temperamentos. Y a veces no, yo no sirvo para esto por mi temperamento. No tiene nada que ver porque eso es genética, pero el carácter se forma donde tú te relacionas que va a ser tu carácter. Entonces, cuando tú te relacionas para servir con humildad, tú vas a tener una característica muy importante y eso es para todo. No tienes que ser cristiano. Empieza en la sociedad donde estás, empieza en el barrio, en la urbanización, en el condominio, a tener esa vocación de servicio. Y cuando Dios vea la humildad, hay algo importante en eso. No importa que no seas cristiano, eso viene en camino, porque la Biblia dice que Dios mira a los altivos de lejos, Ujú. pero a los humildes mira de cerca. Entonces, jugar a vivo es ser humilde. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la condición de servicio. Gloria a Cuando tú Dios. aprendes a servir, pero a servir no condicionado, porque hay gente que sirve y espera algo a cambio. Cuando nosotros servimos, ¿qué debemos de esperar a cambio? La bendición de Dios. ¿Qué Así debemos de es. esperar a cambio? La promesa eterna de Dios para nuestras vidas, no solo en lo futuro, porque hay cosas que tú haces acá en la tierra que se van a redundar en tus generaciones, en tus hijos, en tu familia. Hay veces tú sirves acá y alguien dice, si eres tonto o eso no debería ser, pero tú estás sembrando lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Así es. Eso es Entonces lo que vas a eso es recoger. bueno. Porque es que los ojos espirituales son diferentes a los ojos de hombre. Y muchas veces los ojos de hombre están esperando que si tú sirves, entonces están esperando una recompensa a cambio. Pero cuando nosotros servimos y lo hacemos realmente creyendo que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros, entonces la recompensa es celestial y es crecimiento espiritual lo que
esperamos a cambio, porque el resto de las cosas materiales son añadiduras que Así es. Dios irá supliendo, porque eso ya es parte de la promesa de que Él es nuestro proveedor. Entonces, muchas veces no debemos ni siquiera de preocuparnos por pedir cosas materiales, sino de estar poniendo el reino de Dios y su justicia en primer lugar, porque Así es. todo lo demás, nuestro Padre va a tener el control de ello. Pues, y es una promesa. El verso 8, el verso 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué puedo resumir del verso 7? Unas palabras. Mira, ¿qué puedo decir? Una instrucción precisa. Muy directa. Fue muy directa la instrucción que le estaba dando el Señor. Moisés había precisado toda la ordenanza para el que le iba a suceder. Mira, así se dirige el pueblo, así se hace, esto se aplica de esta manera, haz esto, ve cómo lo hago. Y Dios le estaba diciendo, ahora recuerda, Josué, de aplicar lo que te enseñó mi siervo Moisés, pero ve, cuida de hacerlo tal cual como te enseñó Moisés. Ahí viene un reto para nosotros los líderes. El reto es que debemos de enseñar a los que van a suceder, las generaciones que vienen, al liderazgo que nosotros formamos, tal cual como enseña la palabra de Dios. No lo que yo crea, no lo que yo pienso, que eso forma parte como secundario, pero lo que importa es lo que diga la palabra de Dios, porque en la formación de todos nosotros viene el principio de la palabra de Dios. Y el Señor resalta diciendo, cuida de aplicarlo, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, ¿qué puedo deducir de este texto? De manera exponencial, puedo decir, solo hazlo de manera recta, camina derecho. ¿Por qué? Porque cuando el hombre, la mujer de Dios o el hombre que quiere hacer bien aprende a caminar con rectitud, va a tener mucho señalamiento, pero no importa que te critiquen, es necesario que te señalen, que te critiquen, porque si no te critican, preocúpate. No te preocupes cuando te están criticando, porque al criticarte significa que estás haciendo algo bueno. Porque ahora pregunta, ¿quién te va a criticar? Te van a criticar los que tienen una óptica diferente a lo que el Señor mandó que hicieras. Porque cuando tú haces conforme a lo que está escrito a la palabra de Dios, vas a hacer lo que hizo Josué. Josué dijo, wow, voy a jugar a vivo. Moisés me dijo que aplicara esto, estoy parafaseando, y no me voy a salir, voy a hacerlo tal cual. Y entonces Dios le dijo, si lo haces así, entonces, qué bendición dice. Wow, para que seas prosperado en todo lo que, las cosas que emprendas. Los emprendedores son los que están haciendo algo nuevo, ya de repente darle una dinámica diferente a lo que está formado. Pero el Señor dice que vas a prosperar o que prosperaríamos en todo lo que emprendamos. Si algo nos salió mal, vamos a preguntar, ¿estaré haciendo las cosas correctamente o será el propósito de Dios, la voluntad de Dios? Porque tú me estás diciendo en la palabra que si yo hago de manera recta la aplicación de la palabra, entonces todo lo que yo emprenda será bien. Pero es que hay un factor importante. Consultamos nosotros a Dios todo lo que vamos a hacer. He allí la importancia de la oración. Cuando nosotros estamos en coinonía con el Espíritu de Dios, debemos tener la revelación que viene a nuestro espíritu para luego ser reflejado a nuestra alma, donde están las emociones y los deseos. Y de nuestra alma va a venir la implicación para darle orden a la carne que se sujete y podamos nosotros obedecer de acuerdo a la palabra de Dios. Y también es importante allí, José, y quiero acotarlo, de que muchas veces, no porque aprendamos a leer y empecemos a estudiar la palabra de Dios, quiere decir que inmediatamente vamos a saber cómo hacer las cosas. En esto también entra de que toda persona, para ser un buen discípulo, tiene que tener un mentor, alguien que le dirija, quien puede ser
si estás en alguna congregación, que sea tu pastor, el que te dirija, que sea el líder, no llevarnos muchas veces solamente por nuestro propio criterio, sino que ir estudiando la palabra, ir primero siendo niños, como nos dice la palabra, ir comiendo líquido y ya luego a medida que vamos avanzando y vamos creciendo y vamos en formación, entonces ya pasamos a comer sólido. Y esa dirección del Espíritu Santo y lo que nos dice en todas las cosas, pero allí hay que hacer la acotación porque hay personas que me han preguntado, o sea que todo lo que yo decida emprender, entonces me va a ir bien. Ojo, pero No, aquí hay una serie de condiciones. claro. O sea, te va a ir bien en todas las cosas que vayan de acuerdo a ese camino recto que Dios te está diciendo, como lo hizo con Josué. Si tú recibes la instrucción de parte del Espíritu Santo, pero también tienes que recibir esa guía por parte de ese mentor, de esa persona, de ese líder que está allí a tu lado, porque no podemos ir como en solitario a hacer las cosas. Eso es Sí, sí. importante. Es que el reino de Dios en la tierra establecido Ujú, tiene un formato de orden. El reino de Dios en la tierra es orden, sujeción. Y para nadie es un secreto que sujetarse no es fácil. Mira, el ujú. esposo y la esposa, que la mujer se sujete y está riendo, pero por dentro al principio dice, wow, que como que para qué vine, que como dice, como que me amarré, que no sé qué más tan libre que era. Porque es que a nadie, el ser humano fue creado para libertad. Todos. Ahora, uno decide uno decide sujetarse. Cuando usted, la mujer, al esposo le es obediente, no es porque usted es bello, es galán, tiene billete, lo que no, es que la mujer decidió ser obediente. Los hijos deciden ser obedientes a los padres y Ujú, nosotros decidimos ser obedientes a Dios, porque esto es una línea. ujú. Quien no aprende la línea de Dios anda como el llanero solitario y anda en problemas serios, porque Dios es un Dios de orden. Así Ahora, ¿cuál es es. el orden de Dios? Está en la palabra de Dios. Caminar a como yo creo, a como yo piense, no es el orden de Dios. Y cabe explicar algo allí maravilloso. Alguien Ujú, en nuestra reunión nacional, nosotros en la organización hacemos cada 4 meses reunión de todas las iglesias que están bajo nuestra línea en Venezuela y ujú. fuera. Y alguien me preguntó, porque él no le gustaba sujetarse mucho, que a quién yo me sujetaba. Usted es el apóstol del ministerio y qué es lo que, a quién se sujeta usted. Bueno, indudablemente yo tengo autoridades, Claro. porque yo no nací de la noche a la mañana, yo vengo de antes, ahorita hay mucha facilidad, pero recuerdo de cuando niño yo era el que en las lámparas en los pueblos que íbamos a predicar de muchachitos, yo era el que cuando estaban tocando agarraba lámparas eso de gasoil, de Ujú. querosén, Sí, porque no y había no luminarias, no había, había no había. electricidad, Y entonces sino que eran lámparas de gasoil. correcto, yo me levantaba así para que el pastor predicara. Bastante, ahorita hay mucho dinamismo en esto de la facilidad, tecnología, pero estaban unas cosas que llamaban órgano, que era estilo piano. Yo era uno de los que aguantaba el micrófono cuando no habían los cables. Ahí una hora aguantando, y no es como ahorita y déjalo que se mueva y canta, y yo con esa cosa pegada, así el servir, el cargar las cosas, y así fui aprendiendo, y toda la vida, Fuiste subiendo y peldaños. todavía, mira, todavía, yo les puedo contar una anécdota. En una oportunidad en San Félix, teníamos uno de los eventos, porque nosotros éramos los que hacíamos Noche Profética acá en Anaco. Ujú. Todos los años, por 10 años, hacíamos en municipio. Y se lograron cosas extraordinarias, maravillosas. En 2 oportunidades, las llaves de la ciudad, tú te debes recordar, Ujú. Julián, Sí. en una oportunidad inclusive me entregaron las llaves de la ciudad por el evento y bueno, el Señor haciendo. Pero ¿qué quiero decirles? Yo llegué y hay muchos servidores que están en nuestro ministerio que me llevan las maletas, cargan, pero yo no es por echármela y yo cargo mis cosas. Y estamos en Ciudad Bolívar, en San Félix, y había tanta gente. Y yo veo que la pastora, todos estaban haciendo algo. Y yo digo, pero ¿y por qué yo no puedo hacerlo? Pues
¿Y qué estoy haciendo Es yo? que entonces Aparte de caminar. había llovido y estaba un poco de agua en el sitio donde íbamos a hacer, y llegó una comisión que venía del extranjero a tocar, a hacer el evento, y llegaron, venimos a hablar con el apóstol del ministerio. Y uno de los muchachos dice, allá está. Pasando el coleto. Sí, y en la comisión, no, no, sí sabemos, no, pero con el que representa el ministerio. Y le dice uno de los asistentes del ministerio mío, sí, allí está. No, 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 con él. Y allá está, él es. Y el muchacho se quedó viendo, usted echando pico. ¿Y quién soy yo? Pues somos servidores del Señor, no somos más que Exacto, somos nadie. servidores. Mira, si Jesús lavó los pies de los discípulos y pudo hacer tantas cosas, nosotros tenemos que aprender lo que es humildad y servicio. Así que eso es lo que quiere el Señor. Y entonces muchas cosas van a cambiar. Seguro que Así, muchas cosas van así a es, yo cambiar. lo creo. Bueno, José, fíjate, aquí las horas van avanzando rápidamente. Vamos a avanzar con la siguiente condición, que creo que nos está Sí, faltando nos falta una. una condición, porque ya estoy recibiendo señales por allá. Ok, el verso 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo se te saldrá bien. Bien. Eh, es consono y va muy ligado al 7. No te apartes, una instrucción, Ujú. pero el 8 dice que si lo aplicas como un hábito, entonces todo te saldrá bien. Pero ¿qué cosa? La meditación en la palabra de Dios. Gloria a Ahora, Dios. debo decirles algo. La meditación para el hebreo no es como para nosotros. La meditación era balbucear la palabra, repetir la palabra, decirla. Usted ve a los judíos cuando se van Ujú, al, al muro de los lamentos, usted lo ve ujú. que y cuando repiten, no dicen Jehová porque es la palabra tan santa para ellos, pero es decir, y en el camino como en Deuteronomio, capítulo Ujú. 6 se aplica, y estas palabras las repetirás a tus hijos estando en tu casa, en el camino, las escribirás en los postes, en los dinteles de la puerta. Es meditar en esa palabra. ¿Qué es meditar? Recordar, tomar la palabra, Tenerlo en cuenta. tenerla siempre en cuenta, pero también repetirla, balbucear la palabra, repetirla. Entonces dice que cuando lo hacemos un hábito, entonces ese hábito va a formar nuestro carácter. Pero al formar el carácter, vamos a estar nosotros en el carácter del reino. Y aparte de eso, haremos prosperar nuestro camino. ¿Cómo va a prosperar nuestro camino? Debo aclarar acerca de un término de la palabra prosperar. Prosperar. Prosperar no es dinero todo, porque hay gente que habla de la prosperidad y el próspero es dinero. Si usted no está abundante en dinero, usted está en maldición. No es verdad. Mira, el término prosperar viene en el hebreo real, significa, se escribe saleach, Ujú. que significa tener un final exitoso o cumplir el propósito. Eso es prosperar en hebreo. El Ah, propósito de sí, Dios. entonces tú vas a terminar el propósito. ¿Qué quiere decir? Que tus días se van a cumplir como fueron determinados, que lo que Dios determinó para ti, para tu familia, para tu generación, va a llegar, que todo lo que tú emprendas en eso se va a cumplir. Gloria a Así, esa es Dios. la prosperidad, porque no hay mayor prosperidad. Hay mucha gente que tiene dinero y muere solo, muere necesitado, y hay gente sin dinero que muere feliz y muere muy acompañado. Entonces no es esa la prosperidad. La prosperidad es terminar el propósito seguro, llegar a la meta, cumplir lo que Dios determinó y eso es sí es ser próspero. Gloria a Dios. Ese propósito que no solamente nosotros tenemos ya definido, sino cada uno de ustedes también. Desde mucho antes de nosotros nacer, Así es. Él ya tenía planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Amén. José, es un placer escuchar todo esto acerca de la palabra de Dios y es algo como que muy mínimo, porque esto es un tema que tiene mucha tela que Uf. cortar, pero solamente tenemos una hora en este podcast. Me gustaría que para esta parte final, José, tú puedas dar unas palabras finales, hacer una oración, lo que tú quieras, lo que tú creas conveniente, según lo que te diga el Espíritu Santo para todas estas personas que están allí
deseosas de recibir una palabra de parte de Dios para sus vidas. Amén. Bien, ya finalizando esta temática, quiero decirte que para ti hay una amplitud para ser próspero. La palabra de Dios quiere llegar a tu corazón, si no todavía no está en tu corazón, para que seas próspero. Cuando la semilla de la palabra del Señor llegue a ti, seguro que empezará a prosperar tu vida, tu familia, tu matrimonio. Gloria a Dios. Podrás entonces cambiar de conducta y todo lo que puedas de allí en adelante emprender será próspero. Así que es momento, si estás viviendo un momento de dificultad, estás viviendo un momento de enfermedad, si crees que Señor, por estar desahuciado todo está acabado, yo quiero decirte en esta tarde que en gloria a Jesucristo Dios. hay solución. Lo hemos visto en tantas ocasiones y está plasmado en la palabra de Dios. Nuestro Dios fue ayer, es hoy y será por siempre. Así que la misericordia de Él son nuevas cada mañana y hoy está Sí, una Señor. misericordia abierta para ti. Solo tienes que abrir tu corazón, permitir que Él venga a ti y entonces todo cambiará. Porque es un cambio, no lo produce una organización, una iglesia, un pastor, lo produce Dios a través de su Espíritu Santo y Él en esta tarde quiere que ese cambio se Señor produzca amado. en tu vida. ¿Cómo hacerlo? Sencillo, permitiendo que entre a tu vida. ¿Y cómo hacerlo? Te puedo guiar. Sencillamente, haz conmigo esta oración y Gloria a luego oramos Dios. por ti Sí, y Señor muchas amado. cosas van a cambiar. Gloria a Quiero que Dios. prestes atención y di conmigo, Señor Señor Jesús, Jesús, en esta hora, permite que venga a mi vida el momento de paz y de felicidad. Acepto ante ti que sí, soy Señor. un pecador y que tengo problemas cual sea, Señor, los entrego a ti. Señor. Ahora quiero que toda esta situación que me abruma, que me inunda, Señor, tú te la lleves porque la pongo en tus manos. Reconozco que soy pecador y necesito de Señor. ti. Te invito, Espíritu Santo, a que Sí, entres a mi Señor. vida, a mi familia, a mi Sí, Padre matrimonio, a eterno. mi salud, a mis finanzas, a todo lo que tengo y que lo puedas hacer próspero. Te Gloria a invito en el Dios. nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a orar Amén, por ti. amén. Padre, en el nombre de Sí, Jesús, Señor. oramos creyendo la palabra Sí, en el Padre poder del Santo. acuerdo y que tu palabra dice que si dos o tres se ponen de acuerdo Sí, para algo, Señor. será hecho. Padre, enviamos la palabra de Lo cobertura, de creemos, bendición, de Padre salvación Santo. a todos los Sí, oyentes, Señor. creyendo que tú puedes hacerlo. Señor, y que Sí, conforme Señor a tu amado. propósito determinado para esta tarde, puedas sanar, salvar, solucionar y bendecir a los que nos Sí, oyen. Señor Señor, te eterno. damos gracias por este momento Gracias, y Padre que donde Santo. podamos llegar, tú produzcas el efecto necesario para que se Sí, cumpla el Señor propósito. eterno. En el nombre de Jesús lo declaramos hecho y todos aquí Gloria a decimos Dios. amén. 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 Poderoso cuando podemos orar y conectarnos en espíritu, Amén. porque es nuestro Creador el que hace las cosas. José, te quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación. Es un honor para nosotros haberte tenido aquí en este podcast. Y hoy es una tarde de poder, hermanos amados. Y antes de despedirme, quiero darle las gracias a Dios porque Él renueva sus misericordias cada día y tenemos nuevas oportunidades todos los días. Si ayer no tuviste la oportunidad de buscar a Dios y decidir cambiar tu camino, hoy tienes esa oportunidad. En este momento, ya después de haber hecho esta oración de fe, tu vida estoy segura que va a empezar a cambiar. Y para nosotros terminar, como siempre, vamos a seguir adorando a Dios, porque es el único que merece adoración, pleitesía y que nos rindamos y nos humillemos a sus pies. Le doy las gracias a Dios por haberte tenido acá, José. También le doy las gracias a las adoradoras de hoy, Iglis, Abby y también como siempre a Oliver Marcano, quien siempre está allí, presto y dispuesto para trabajarle al Señor. Le doy las gracias también a todos ustedes, los que se han estado conectando en esta tarde excelente y maravillosa, y les bendigo en el nombre del Padre, Hijo
y Espíritu Santo. Nos vemos la próxima semana. Muchas Bye, gracias. bendiciones.